Vamos a dar inicio, si les parece, al encuentro de hoy. ¿Cómo andan? Yo soy Federico Pucheta, soy psicólogo, docente, soy director y fundador de Potencial Humano. Quien nos acompaña hoy es la licenciada Sofía Tejón. Voy a dejar que se presente ella, así que adelante, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Espero que se escuche bien. Soy Sofía Tejón, soy licenciada en Comunicación Social, soy docente también de inglés en un colegio secundario y ahora me especializo en ciudadanía digital. Bueno, muchas gracias por anotarse y por escuchar. Espero que les sirva este encuentro. Bien. La idea de hoy es poder charlar un poquitito sobre esta cuestión de las adolescencias expuestas a redes y particularmente lo planteamos desde las problemáticas que se nos presentan en el consultorio o que las escuelas también se acercan y nos preguntan en las reuniones que tenemos con los colegios, con las familias, surge siempre estas mismas cuestiones, ¿no? Es cena familiar, aula, espacios compartidos con los adolescentes, están atrapados tú con el aparatito en la mano, un rectangulito electrónico que los atrapa, los tienen ahí y parece que no salen de esos lugares, ¿no? No pueden salir de este lugar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Salimos corriendo a utilizar los manuales que tenemos disponibles para poder resolver esta problemática y utilizamos campañas del 2000, del 2010, sobre ¿cómo hacemos para limitar el acceso al teléfono de estos chicos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos el teléfono? ¿No lo prohibimos? ¿No? Y de repente este telefonito no tiene solamente jueguitos y la información sobre el mundo, sino que parece también que los atrapa porque incluyen un mundo de socialización, las formas en las cuales ellos se vinculan. Hay cosas que claramente se nos están escapando y estamos intentando con estas formas de intervenir con el teléfono de, digamos, de tapar el sol con un dedo. Ahora, la pregunta es, ¿sirven estas campañas preventivas? ¿Sirven estos viejos métodos de limitar el uso del teléfono? Y yo diría que no es que no sirven, pero sí que son insuficientes, porque atacan el síntoma y no el problema más profundo. Em, Si yo en algún momento ignoro el PowerPoint, por favor decímelo, Federico, porque soy una ignoradora serial de PowerPoints. No hay ningún Eh, problema. bueno, las soluciones que vos planteás o lo que se suele plantear incluso hoy en día desde las escuelas o lo que plantean las autoridades, ven el problema de las redes como problemas aislados, cuando en realidad estamos hablando de una tecnología que ya está entrelazada con cada aspecto de nuestra vida social. Nosotros usamos el teléfono desde para pagar en el supermercado hasta informarnos para votar. Por eso hoy en día se habla del concepto de ciudadanía digital, que es algo que ya está circulando bastante por las escuelas, se está hablando de que haya una persona especialista en ciudadanía digital en las escuelas que todavía no se está implementando, por lo menos no vi ningún lado donde se implemente, pero se habla de ciudadanía digital porque hay una gran parte de nuestra condición como ciudadanos, de nuestra vida social, que la estamos ejerciendo online. Eh, por lo tanto, no podemos decir que hay un problema con las redes para solucionar, no es un problema a descubrir y atacar, que de alguna forma puntual, sino que hay todo un nuevo entramado de códigos y de costumbres y hábitos sociales que pasan por Internet, que vuelven muy difícil abordar el tema sin caer en simplificaciones. Eh, Eh, sí. Sí, ahí eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿cómo simplificamos? ¿Cuáles son las respuestas que veníamos planteando desde hace años para resolver este tema de la relación de los chicos con las pantallas? Sí, como mencioné antes, yo no creo que estas soluciones sean malas o que esté mal utilizar alguna de estas estrategias, pero sino que suelen abordar problemas específicos y aislados relacionados a las redes que son insuficientes y no logran realmente ir al hueso de la cuestión. Algunas de las técnicas más comunes tienen que ver con el control, con controlar qué ven los chicos, por cuánto tiempo. Muchas veces se usa software de control parental,
esto es muy limitado porque no solo ignora el problema base, sino que también suele ser muy fácil de eludir. Los chicos saben usar la tecnología y muchas veces encuentran formas de eludirlo, ya sea desde desprogramar el sistema hasta consumir también el contenido que ellos quieran ver en pantallas de sus compañeros o en otras computadoras. Ellos encuentran su manera de eludir los controles parentales en los teléfonos, por lo general. En segundo lugar está el tema de informar, que es muy importante, es muy importante que los chicos estén informados, pero para mí acá hay como una pequeña trampa, es un poco tramposo. Porque los chicos no están desinformados, no solo saben usar las redes mejor que todos nosotros juntos, sino que saben sus consecuencias. Vos le preguntás a cualquier chico y ellos te lo dicen, dicen que están quemados por el teléfono, que les cuesta prestar atención, o que pasan demasiado tiempo online, que les gustaría hacer más cosas por fuera de la virtualidad. No te digo que es el 100% de los casos, pero hay mucha conciencia, sobre todo entre los adolescentes más grandes, y también en los jóvenes adultos que en algún momento de su infancia experimentaron una socialización no mediada por las redes sociales, sienten la diferencia. La desinformación no pasa por no saber usar las redes, porque saben usarlas mejor, y no pasa por no ser conscientes del problema. Es importante informar, pero muchas veces no alcanza. Y finalmente está el tema de la restricción, así cortito y al pie, cortala con TikTok, más de 2 horas al día no. A pesar de que está bueno poner un límite, restringir ignora como esta omnipresencia de las redes, este entramado social tan complejo del que estamos hablando. Por eso cuando las escuelas vienen con la medida de guardar el teléfono en una caja antes de entrar al aula, que es lo que se está implementando ahora, no está mal, pero queda con gusto a poco, porque las redes sociales exceden al aparato, exceden al teléfono. Esto ya es un fenómeno social, cultural y psicológico que excede lo tecnológico, porque vos podés meter el teléfono en una caja, pero no podés guardar toda esa nueva parte de la socialización y de la vida en general que ahora pasa por las redes. No podés guardar el aislamiento social, la falta de motivación, la radicalización, todos esos problemas que vienen con el uso constante de redes sociales, que son inmensos y que son complejísimos, no entran en una caja, digamos, en la entrada del aula. Por eso puse esta cita, decirle a un chico que no mire el teléfono es decirle que ignore que tiene el universo encerrado en el bolsillo. Y por eso muchas veces esto de guardar el teléfono en una caja o de restringir el uso genera, aunque sea un tiempo, como la sensación de decir, bueno, va a estar desconectado del teléfono aunque sea ahora, que yo quiero que preste atención. Y eso sí, te sirve para el momento, te sirve para que te preste atención a esta lección del momento o para que haga la tarea, pero no ataca el problema de base, que es mucho más complejo, que es que hay un montón de cuestiones de su vida personal que ya son totalmente inseparables de la virtualidad y de las redes sociales. Por eso, PowerPoint, Sí. ¿cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy para abordar este problema que es tan complejo? Primero vamos a entender en profundidad o a debatir en profundidad cómo son y cómo funcionan las redes sociales. No tanto desde qué es Instagram o cómo se publica una story, porque asumo que muchos ya estarán interiorizados, sino una cuestión un poco más compleja de qué son los algoritmos, cómo se presenta el contenido. Segundo, y esto es muy importante, vamos a entender cómo es el sistema de ganancias de la mayoría de las redes sociales, cómo hacen plata, cuál es el negocio detrás de las redes sociales, que parece inocuo, pero en realidad nos va a ayudar a entender qué tipo de contenido promueven estas plataformas, qué tipo de contenido circula con mayor frecuencia gracias a este sistema monetario que responden a esta lógica de mercado. Y finalmente, qué tipo de cabeza forma este contenido, qué impacto tiene este tipo particular de contenido en la vida de los chicos. Obviamente sí, lo vamos a ir entrelazando un poquitito el tema con respecto al desarrollo, con respecto a la atención, con respecto a la vinculación de los adolescentes, ¿no? Que están en una etapa muy particular.
Sí, Sofi, vos dijiste que es un fenómeno social, que es un fenómeno ya cultural, psicológico, que nos atraviesa, que estamos ya inmersos en esta realidad de redes sociales, de creación y de consumo de contenido, porque no es solamente consumir, sino también es crearlo. Ahora vamos a empezar, vamos en orden, ¿no? Porque la pregunta es, qué es una red social y qué es contenido, porque parece que de repente todo es contenido. Hay gente que trabaja haciendo contenido, hay gente que consume contenido. ¿Por dónde empezamos? sí. Em, ¿Qué son las redes sociales? No, no hay una definición a rajatabla de lo que es una red social o no. Hay peleas por si, no sé, YouTube es una red social, si Discord es una red social o no. Pero por los fines prácticos de este taller, vamos a decir que es cualquier plataforma digital en la que circula información. Que esto obviamente incluye muchísimas plataformas, que son todas muy distintas entre sí, pero para poder unificarlas, para tener como un criterio unificador, elegí estas tres características. La primera es que son medios de muchos a muchos. ¿Qué significa esto? Que cualquiera publica y cualquiera consume. No es lo mismo que en lo que se llamaban antes los sistemas de broadcasting, como puede ser la televisión o la radio, donde vos tenés una empresa de medios que crea contenido, uno solo, digamos, una sola voz para muchos, sino que es contenido creado por usuarios y para usuarios, que por supuesto es muchísimo y muy abrumador, porque si cualquiera puede postear cualquier cosa, a pesar de que vos solamente veas el contenido de las personas que seguís, termina siendo muchísimo contenido y no vas a poder ver todo y menos aún verlo al mismo tiempo. Entonces, la tercera característica que tienen las redes sociales es el algoritmo que jerarquiza y que ordena. Eh, Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cómo funcionan los algoritmos y qué son, pero básicamente algo importante para destacar de las redes es que generan como una falsa sensación de pluralidad y de polifonía o de libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, porque uno podría pensar que la red social en sí es muda, como que Instagram o Facebook o TikTok es neutral en cuanto a el impacto que tiene en el usuario porque no crea contenido. Vos no consumís contenido creado por Instagram, vos no consumís contenido creado por YouTube o creado por TikTok, sino que consumís contenido creado por otros usuarios y decís, técnicamente puedo acceder a las voces de cualquier persona, claramente tengo una pluralidad de opiniones de la que me estoy nutriendo, pero en realidad la voz de la red social o los intereses de la red social no están en el contenido en sí, sino que están en el formato, están en el algoritmo. Eh, Yo tengo acá un planteo, por ahí te interrumpo, que es en el formulario, cuando le preguntamos a los participantes qué redes sociales utilizaban ellos y qué redes sociales utilizaban sus adolescentes, preguntamos entre varias redes sociales, preguntamos por WhatsApp. Y acá uno de los criterios que vos pusiste fue, che, de muchos a muchos, y WhatsApp no suele ser de muchos a muchos. Digo, no hay un algoritmo. Bueno, después te pregunto el algoritmo, pero hay un contenido público para que se multiplica, se está multiplicando a través de WhatsApp, yo mando, me reenvían WhatsApp. sí. Bajo Mira, estos conceptos, ¿es o no es red social? me viene como anillo al dedo la pregunta, porque la diferencia de WhatsApp es que no usa algoritmos, y justamente es el tema en el que nos estamos por meter. WhatsApp no es una red social per se, es lo que se llama un sistema de mensajería, al igual que puede ser Telegram, por ejemplo, Discord puede llegar a entrar dentro de un sistema de mensajería, Snapchat también, a pesar de que sea más audiovisual. La característica del sistema de mensajería es que no es un muchos a muchos, y no funciona con un algoritmo ordenador, porque vos le mandás un mensaje específico a una persona específica o a un grupo de personas específico, al grupo de mamis del colegio o a tu compañero de pilates, y sabés quién lo va a leer y en qué momento lo va a leer. Vos no tenés como en la red social, una sobredosis de información que la red social tiene que filtrar y jerarquizar. Vos en tus mensajes de WhatsApp los lees todos los que te llegan en el orden en el que te llegan. Vos en Instagram
nunca vas a llegar a consumir todo el contenido posteado por las personas que seguís y encima lo que te va recomendando también el algoritmo. No, no se acaba nunca el contenido y lo que vos terminás viendo es lo que te recomienda el algoritmo. Que para definirlo un poco, para que no sea como esta palabra como un poco vacía, a nivel matemático, en realidad el algoritmo es una cosa muchísimo más compleja que yo en las matemáticas no me voy a meter, por algo estudié comunicación social, eh, pero en las redes sociales lo que se suele entender por algoritmo es una inteligencia artificial o una computadora que es un sistema de análisis de datos, de reconocimiento de patrones y de predicción. ¿Qué quiero decir con esto? Sino que adivina qué es lo que vos querés mirar basado en lo que ya miraste. Por eso si vos le diste like a 1 o 2 videos de lobos marinos, probablemente después te aparezcan 1000 videos y medio de lobos marinos por todos lados. Tu interacción con el contenido, o sea, los likes, los comentarios, si lo compartiste, o incluso la cantidad de tiempo que te quedás mirando, la plataforma mide cuánto tiempo vos te quedás mirando una publicación, le da datos para que la plataforma entienda qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que vos querés ver y te lo siga mostrando. También es importante destacar, estas plataformas se venden data entre ellas. Entonces, por ejemplo, Meta Ads, o sea, la empresa que genera publicidad o que se encarga de administrar la publicidad en Facebook y en Instagram, le compra datos a otras plataformas, a Google, por ejemplo, para saber qué te interesa y mostrarte publicidad de esas cosas. Es por eso que si vos de pronto no sé, tratás de comprar una licuadora en Mercado Libre, se te llenan las redes sociales de publicidades de licuadoras, porque se venden la información entre ellas. Y cada vez nos conocen mejor los algoritmos. Yo traje, por ejemplo, si ustedes entran a Instagram, hay una sección en la parte de configuración que se llama Mi algoritmo, que te dice exactamente lo que Instagram sabe que a vos te gusta y que te quiere mostrar, y vos lo podrés modificar. A mí, por ejemplo, me tiró esto que la traducción en inglés es tipo, recientemente te interesa el humor, las experiencias culinarias y la música en vivo. Y si vos entras a mi Instagram, todo lo que me aparece son, en su gran mayoría, esas 3 cosas. Son cosas relacionadas a la comida, que me gusta mucho cocinar, me gusta mucho salir a comer, cosas relacionadas a la música en vivo. Hace poco fue un recital que me re gustó y me siguen llegando cosas de recitales. Y Instagram sabe que si me muestra cosas bajo estos parámetros, yo voy a seguir conectada y voy a seguir mirando, que eso es lo que le conviene a Instagram que suceda. Y bueno, finalmente traje también, para que estemos todos en la misma página y para poder explicar más fácil lo que se viene en el webinar, una definición de lo que es contenido. El contenido es todo material digital, ya sea texto, video, imagen, un tweet, creado con el objetivo de difundirse. Cuando yo digo que está creado con el objetivo de difundirse, vos me podés decir, bueno, pero el otro día en Instagram me apareció un video con 15.000 millones de views de una señora que se cae en la calle. Y vos decís, bueno, la señora no se tiró al piso a propósito para que la gente la consuma, pero la persona que subió el video lo subió con el objetivo de que se viralice. Por eso yo creería que la definición de contenido no está relacionada al tema del video o del tweet o de lo que sea, no está relacionada a su formato, sino que está relacionada a su intención. ¿Cuál es la intención del contenido? Es influir, es propagarse. Por eso a mí me gusta utilizar la metáfora así medio pospandémica, digamos, del virus, que es qué hace a un buen virus su capacidad de propagarse, su capacidad de adaptarse al ambiente para expandirse más, para contagiar más gente, para viralizarse. Por eso, un buen virus es el que se reproduce mejor, el que se expande más, el más viral. El virus muta y se adapta al entorno, el contenido se adapta al algoritmo y a las tendencias. Un buen contenido
es el que se adapta al algoritmo y a las tendencias y que se vuelve más viral. Entonces, a ver, lo voy a pensar en un adolescente hoy por hoy, típica situación, veo al pibe que está enganchado en el celu y mirando un video atrás del otro, tirando uno atrás del otro, cortitos, ninguno dura más de 8, 10, 30 segundos y está atrapado ahí. Lo llamo para que venga a hacer una cosa, lo invito a hacer otra, no tiene interés, no tiene ganas, no me presta atención. Acá no estoy ante un problema de límites, claramente, o sí, una parte puede ser límites, o también no es una falta de desinterés, o un poquito también lo es, pero acá claramente hay algo que supera la situación de el chico, el celular, la familia, el docente, sino que hay grandes empresas atrás que están construyendo un sistema para justamente atrapar la atención de este cerebro que está en pleno desarrollo y que justamente sabemos que la atención de este adolescente está muy dispersa por un montón de estímulos externos y particularmente internos, ¿no? Pensemos que estamos en pleno desarrollo hormonal, la amígdala está disparando hormonas a más no poder, es una época de muchas conquistas y entonces de repente este cerebro que está recién construyéndose, no puede terminar de tomar control de todos estos cambios que vienen desde adentro y encima le suman un montón de estímulos que atrapan, que los retienen constantemente, a veces sin quererlo, sin ellos quererlo. Sí. Esto es algo que vos estás mencionando que en comunicación se lo llama la economía de la atención, que lejos de una teoría conspirativa, quizás en la que vos podés, en la que uno podría decir como no, porque estas empresas que quieren capturar la atención de nuestros chicos, esto que vos estás diciendo es muy real, y es algo que se está estudiando como un fenómeno que responde a una lógica de mercado, que se llama la economía de la atención. Eh, Partamos de la base de que las redes sociales son gratis para vos. Vos no pagás Instagram por mes y el sistema de ganancias de estas plataformas es mayormente publicitario. Esto significa que aunque vos no pagues una cuota mensual, le estás pagando con tu tiempo a la red social, le estás pagando con tu atención. En las redes hay alguien que gana plata por cada segundo que vos te detenés a mirar algo. Entonces la plataforma va a hacer todo por retener esa atención. Incluso, como vos bien decías, esto de aprovecharse de las bases biológicas del cerebro. En criollo, más tiempo vos estés en pantalla, más publicidad vas a ver y más plata va para la red social. Porque a mí un ejemplo que me gusta dar es en la publicidad tradicional, vos podés tener, decís, bueno, tengo este producto que es, volvamos a la licuadora, quiero publicitar una licuadora. Y podés poner un cartel en la 9 de julio porque sabés que es donde pasa mucha gente. Un cartel en la 9 de julio no te va a salir lo mismo que un cartel en la esquina de Pampa y la Vía. Pero como sabés que hay mucho flujo de gente, lo pagas más. En las redes sociales no funciona así, porque vos tenés un algoritmo, tenés un sistema inteligente que sabe a quién mostrarle la publicidad para que vos, que digamos que tienen más chances de interactuar con esa publicidad, o porque ya sea que buscaron licuadoras al Mercado Libre, o porque, no sé, les encantan los licuados, ¿viste? No sé, pero el algoritmo siempre va a saber, en base al contenido que ya consumiste, qué es lo que vas a querer consumir y qué publicidad vas a estar más interesado en ver. Entonces, así como el cartel de la 9 de julio estima que va a pasar mucha gente, no sabe exactamente cuánta gente pasó, no puede medir cuántos autos pasaron en determinado día y cobrarle a la empresa una cantidad de plata acorde a la cantidad de gente que vio esa publicidad. Las redes sociales sí hacen eso. Si vos te quedás mirando una publicidad por más de determinada cantidad de segundos, el algoritmo lo registra y lo considera como una interacción. Si vos apretás esa publicidad, el algoritmo también se entera, Meta también se entera. Y si vos llegás a comprar a través del link que vos apretaste en tu red social, todavía más. Más vos interactúes con esa publicidad, más plata le va a sacar a la empresa
la red social. Entonces, genuinamente les interesa, primero, mostrarte la publicidad adecuada para que vos vayas a interactuar con ella, y segundo, que vos veas la mayor cantidad de publicidad posible. Eh, y no es solo cuánto ves, sino cómo lo ves, porque si vos te quedás mirando un solo video o un posteo de una hora en Instagram, no ves publicidad, la publicidad aparece entre posteos. Si vos en este momento entras a Instagram y scrolleás 3 veces, te va a aparecer una publicidad. Entonces lo que le interesa a la red es que vos pases de contenido en contenido lo más rápido posible. Todo es comodidad. No te van a mostrar nada que haga que vos quieras irte. Te van a Ahí, tratar de mantener ahí. bien, ahí va, ¿no? Digo, voy a tratar de conectar con esta palabra que dijiste, comodidad. Digo, está Ujú. la comodidad en ver todo el tiempo lo que yo quiero ver. Si el algoritmo agarra y me está buscando monetizar mi tiempo, atrapando mi atención con lo que me gusta, cuando hay algo que no me gusta, le puedo poner hasta cancelar, ¿viste? Me te aparecen las publicidades, te dice, ¿querés seguir viendo esto? No, no lo quiero ver más, y hasta lo estás terminando eligiendo, lo terminás de elegir conscientemente a veces, e inconscientemente cuando mirás y likeás algo, o cuando mirás y no likeás algo. Entonces, empieza a aparecer esto de que solamente veo lo que a mí me interesa una y otra vez, aún publicidades que a mí me interesan. Entonces, de repente, no solamente mi atención está siendo limada, sino que este diseño tecnológico está atentando también de alguna forma a mi capacidad de tolerar la frustración de lo que es diferente, de lo que no me gusta, de lo que no quiero. Digo, me señalo a mí y estoy pensando en un adolescente, ¿no? Un adolescente que se está Sí, construyendo y está preguntándose, che, ¿qué me gusta, no me gusta, qué me banco, qué no me banco? Donde sí. todo necesita ser ya mismo. Entonces, la pregunta es, digo, ¿hay acá una intención clara? ¿Cuál es la forma en que el algoritmo se maneja para poder limarnos la cabeza y qué es lo que busca después de eso? Claro, yo creo que la clave es que este sistema económico termina generando inevitablemente un tipo particular de contenido, porque para que, como veníamos hablando, el contenido tiene más valor cuando es más viral y es más viral cuando lo prioriza el algoritmo. Entonces, los creadores de contenidos, la gente que vive de postear en Instagram o la gente que quiere volverse viral en Instagram y que crea cosas para que haya en la plataforma y que circule, terminan adaptándose a los códigos que saben que van a ser priorizados por el algoritmo, que son, en este caso, contenido rápido, que pase lo más que vos pases a lo siguiente lo más rápido posible, pero que al mismo tiempo sea interesante. Y para que sea interesante o impactante, tiene que ser fácil de digerir también. Entonces te saca ahí el roce de la interpretación, te saca el roce de el replantearte algo o de estar en desacuerdo. Trata de facilitarte como ese consumo automático lo máximo posible. Eh, por eso yo siento que una forma como interesante quizás de ver el tipo de contenido que engendra este sistema es que tiene su interpretación ya incluida, como que viene ahí dentro del mismo contenido, como que ya tiene una o dos interpretaciones posibles. No te van a pedir que pienses en lo que quiso decir la persona o que te detengas a pensar una opinión. Te la van a dar servida en bandeja y totalmente personalizada, además en base a lo que ya venías consumiendo antes. Entonces no es solo contenido que ya de por sí es fácil de digerir, sino que la plataforma sabe qué es lo que te interesa y lo que ya estás acostumbrado a escuchar para mostrarte exactamente eso. La forma por excelencia de este tipo de contenido, que fue popularizada por TikTok, es el reel o justamente el video de formato corto, que duran muy poquito, son videos que el punto se entiende al toque y están diseñados para eso, están pasando para que vos vayas uno tras del otro y después ni siquiera te acordás de la mitad de los videos que viste. Mm. Sí, acá también me detengo a pensar, digo, porque venimos hablando como si los adolescentes fueran pasivos en el uso de redes, ¿no? Y Esa esto es que una vos palabra que decís, va a aparecer más adelante. ¿no? Tiene Digo, todo sí, como, sentido. che, recibo contenido, no, pero también generan contenido, generamos contenido, digo, también me encuentro a veces
charlando con el equipo, cada vez que subimos contenido, che, cada vez más corto, che, cada vez vamos más al grano más rápido. ¿Qué es lo que, por qué el contenido que generamos es de esta forma? Bueno, claramente está explicado que son las reglas que premia el algoritmo para que tu contenido sea cada vez más viral, para que el contenido sea cada vez más visto y más fácil de ser digerido por otros. Y Ujú, entonces acá, ¿no? En este ida y vuelta de construyo, consumo, contenido, empezamos a construir en los adolescentes, que son los que todavía no tienen desarrollado este pensamiento crítico. Una de las preocupaciones que salió en la pregunta del formulario de los participantes, la mayor preocupación está en, che, cada vez hay mayor pérdida de pensamiento crítico de nuestros adolescentes. ujú, Eh, y entonces acá, digo, en este proceso del desarrollo de la mente, del cerebro adolescente, se presenta esta doble vulnerabilidad, lo biológico y también la búsqueda activa de una identidad. ¿No? Yo quiero pertenecer a un grupo, quiero pertenecer a un lugar, ujú. estoy expuesto y además genero el mismo contenido que me pone en un lugar determinado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa identidad que termino construyendo si estoy repitiendo constantemente una forma, un algoritmo, una serie de reglas, de leyes que me impone un sistema? Sí, a mí me llamó la atención de lo que dijiste, que también me interesa como para retomarlo, eh, esto de la vulnerabilidad particular del adolescente, no solo porque está formando su identidad, sino también por esto de que yo mencioné al pasar, eh, de que a veces cuando tratamos de informar al adolescente sobre o los peligros o las consecuencias de las redes, ellos te miran como diciendo, ma, pa, yo sé usar el teléfono mucho mejor que vos, que me vas a venir vos a decir cómo utilizar esto. Pero dentro de ese conocimiento hay una vulnerabilidad también, que es el creer que porque tenés la técnica de cómo, o sabés prácticamente usar la red social, tenés la técnica de cómo manejarte responsablemente en la red social o de, digamos, la imagen más grande de lo que implica estar sumergido en estas dinámicas sociales. A mí, no sé, una metáfora, por ejemplo, que siempre uso para este tema es el jugador de fútbol con el director técnico, ya que estamos en época mundialista. Vos podés ser Messi, pero quizás si a Messi lo mandás a dirigir un equipo no sabe cómo hacerlo o no sabe las cuestiones técnicas detrás. Entonces puede ser que el pibe te haga el mejor contenido en redes que viste en tu vida o que te sepa explicar cómo usar la red en forma muy profunda, pero cuando tiene que ver con lo que hay detrás, cuando tiene que ver con la lógica del juego, La ahí sí estrategia, que ¿no? El pensar, digo, puedo tener la habilidad, puedo conocer la técnica, pero la estrategia es organizar cuándo hago esto que me conviene más o cuando me conviene menos, ¿no? Creo que en esta metáfora del DT y el jugador. claro, sí. Para hablar del tema de la identidad, yo traje un concepto que es el de la cultura del sí soy. Eh, ¿Qué es la cultura del sí soy? El sí soy es una frase muy usada hoy en día, bueno, por los chicos y por nosotros también, por lo menos yo entre mis pares lo usamos mucho. Por si nunca la escucharon, es una manera como fácil y bastante expeditiva de decir que algo te identifica. Por ejemplo, si te mandan un video sobre gente estresada y vos estás estresado, jaja, sí soy. Si te mandan un video sobre ay, qué difícil es ser soltero, jaja, sí soy. Es como una manera rápida de decir, me identifico con esto estoy de acuerdo. Y se terminó volviendo como un meme en sí mismo. Hay stickers de si soy, hay memes de si soy. Eh, está como muy presente. ¿Y por qué le digo la cultura del sí soy? Eh, para entender esto en profundidad, me parece importante entender que hay algo de lo identitario que se pone en juego con el contenido que nosotros consumimos, no solo en las redes. Y acá hay algo de la comunicación que es importante entender, que la comunicación, el intercambio de información, es como una especie de materia prima del yo.
cómo te posicionás, las reacciones que vos tenés frente a lo que mirás, a lo que escuchás, o cómo te sentís frente a determinada noticia o data o video, eso te define también. Vos formás como una percepción de vos mismo en base a cómo reaccionás a determinado video. Como por ejemplo, si algo te indigna, sos una persona que se indigna con ese tipo de contenido, sos una persona o sensible o que tiene, no sé, conciencia por determinada causa social, o que le importa determinado tema. Y eso es parte de cómo nosotros nos autopercibimos, de nuestra identidad. La pregunta de fondo, eh, detrás de todo lo que consumimos y lo que nos genera ese consumo, pareciera ser: ¿qué dice esto sobre mí? ¿Qué dice sobre mí que esto me emocione? ¿Qué dice sobre mí que esto me enoje? Y no es algo que nos preguntamos conscientemente, pero sí, por eso nos genera como una sensación, ya sea o de tanto goce o de tanto rechazo, ver, por ejemplo, un reel en Instagram de una opinión social o política que sea a favor o en contra de lo que nosotros mismos creemos. Porque si vos estás de acuerdo con eso que dice esa persona, estás reafirmando tu identidad como persona que está de acuerdo con esa opinión. Si vos no estás de acuerdo, y en muchas veces también ahí funciona el comentario o el botón de no me gusta en algunas redes sociales. Si vos no te mostrás en desacuerdo con ese contenido, es como que no estás reafirmando que no estás de acuerdo, no estás reafirmando esa parte de tu identidad. Eh, por eso, en ese sentido, se podría decir que hay una especie de triple comunicación en las redes, con nuestros pares, porque son con los que compartimos a veces opiniones, nos dicen lo que piensan, con el resto del mundo, porque las redes nos dan acceso a las noticias, videos, otros contenidos de actualidad, pero también con nosotros mismos, porque nos hacen todo el tiempo reaccionar y sentir frente a diferentes temas, y eso va forjando nuestra identidad. Eh, el factor de socializar, de informarse y de formar identidad, está todo unido como en la misma acción del consumo de información. ¿Y qué pasa con esto en las redes sociales? Este proceso de formación de identidad eh, se da en las redes sociales con muchísima información, con un caudal de información que es mucho mayor a lo que consumíamos antes, cuando nuestra manera de informarnos sobre el mundo era el diario, la tele, la radio o la charla de café. Porque estamos expuestos a muchísima información todo al mismo tiempo, y con este tipo de contenido del que venimos hablando, que es rápido, que es fácil de digerir, que es sensacionalista. Y hay tanta info en las redes sociales que ante la sobreestimulación, la única forma de procesar tanto contenido es simplificando y categorizando. El pensamiento pareciera como enlatarse, y se da un fenómeno que a mí me gusta llamar identidad multiple choice, porque vos ves un video y no está hecho para hacerte pensar, está hecho para que te posiciones. Me gusta, no me gusta, sí, no, blanco, negro, soy, no soy. Ahí el sí soy es un sello identitario, pareciera expeditivo, que es mucho más rápido reaccionar a un video diciendo sí soy, a tomarte el tiempo de reflexionar y pensar: estoy de acuerdo con esto que dijo esta persona, pero no me gusta cómo lo dijo, o este otro punto que dijo no me termina de cerrar del todo, o la opinión de esta persona me cierra un poco más por acá. Es todo simplificado, rápido y mucho más fácil de digerir que en medios tradicionales, digamos. Es terrible, tremendo, ¿no? Poder pensar que estamos en un proceso de construcción de identidad que no es real, ¿no? Porque la identidad no se construye, no se elige como un multiple choice. La identidad se va construyendo desde la adolescencia con un proceso que es lento, que va tomando caminos de pruebas y errores, que tiene que lidiar con el no saber, tiene que lidiar también con el malestar de tomar ciertas decisiones para pertenecer en ciertos lugares, hacer, no hacer. Digo, acá el algoritmo termina ofreciéndote la posibilidad de elegir un bando rapidísimo, totalmente blanco-negro, no hay puntos intermedios, no tengo que pensar mucho, muchas veces termina simplemente confirmando lo que yo ya venía viendo desde Claro. antes, Es y esto en de sí sacar el roce que veníamos diciendo.
Totalmente, no hay roce posible porque además me viene mostrando, además de que me viene mostrando lo que yo ya quería ver, encima yo ya vengo con la atención desgastada de 14 videos antes, 14 reels antes, donde nada, ya está, pasó y respondí rápido. Entonces acá también la respuesta es rápida. Y digo, esto se termina viendo, se ve también en consultorio. Acá nosotros en el equipo hacemos procesos de orientación vocacional y la primera pregunta que nos hacen es, che, ¿ustedes hacen test de orientación vocacional para saber qué carrera voy a elegir, qué voy a trabajar? Multiple Como si choice. fuera che, tengo dos, tres preguntas y ya está, listo, lo sacamos. En realidad, un proceso, digo, justamente el nuestro es un proceso de orientación vocacional, estás pensando en tres tiempos. Si no viste el webinar anterior, está subido a nuestro YouTube, lo podés ver, a nuestro canal de YouTube está todo el webinar anterior en el cual se explica este proceso, en el cual dedicamos tiempo a que cada uno de los chicos se conozca a sí mismo, entiendan cuáles son las habilidades que tienen, cuáles son los intereses, qué factores externos e internos están ahí para favorecerlos o para obstaculizarlos en la elección de una carrera y todo un proceso que implica mucha frustración. Y claramente el algoritmo justamente parece que busca que no nos frustremos para nada. Dopamina, dopamina, dopamina. Esta palabra que vos usás me parece clave, que es la palabra proceso. La palabra proceso va como en contra de todos los ideales, digamos, de lo que justamente quiere el algoritmo. No quiere que vos proceses, justamente quiere que seas lo que yo llamo, y acá entramos en el territorio de responder la pregunta, este tipo de contenido del que venimos hablando, qué tipo de consumidor genera, qué tipo de consumidor consume este contenido, es un consumidor pasivo. Eh, el consumidor pasivo tiene consecuencias bastante concretas. Podemos hablar de una sobreestimulación, porque tanta información tan rápido no te da tiempo de profundizar. Es esto de que es tanto el flujo y el caudal de información que te llega que el contenido se achica y se vuelve cada vez más sensacionalista. Ahí entra la polarización, porque el consumo viene masticado, te dice qué opinar, y encima te dan de escuchar lo que querés escuchar. Encima ya tenés un algoritmo que te filtra otras opiniones. O, y esto me parece muy importante porque puede ser que en este momento estén pensando, ah, pero yo en Twitter veo todo el tiempo contenido que me hace enojar o contenido que está en contra de lo que yo... Eso también está ahí a propósito, porque una de las cosas que más interacciones genera, que hace que las personas se vuelvan más locas o más desesperadas por interactuar con algo, es el enojo. Los comentarios en un video, digo, vos entrás y siempre van a ser esta horda de gente quejándose de que no está de acuerdo. Eso también alimenta la polarización y sabe el algoritmo exactamente qué mostrarte para que vos reacciones de la manera que sabe que vos vas a reaccionar. Estas son las famosas burbujas de información también, la retroalimentación de opiniones con tu algoritmo, que te hacen creer que tu opinión es la única en el mundo, porque es lo único que te muestra. Y cuando te muestra algo opuesto, es algo a veces como totalmente ridículo, o te va a mostrar como esa faceta más extremista de tu opinión contraria para que te indignes. No te van a mostrar un contenido neutral para que vos digas, ah, quizás, bueno, con esta parte, no, si vos sos no sé, fundamentalista de los derechos de los animales, o sos vegetariano o vegano como yo, te van a aparecer de pronto tipos hablándote de por qué la dieta carnívora es lo mejor que te... Yo te lo digo porque es lo que me aparece a mí. De pronto me aparece un video de un tipo diciendo tenés que comer carne todos los días de tu vida, si sos vegetariano no entendiste nada, y eso te hace enojar y te hace interactuar con el contenido. Está hecho a propósito. Eh, y esto también termina generando una desmotivación por crear discursos propios, porque se forma una repetición de discursos ya prefabricados y un aislamiento, porque la experiencia de consumo de información es totalmente individual o dentro de esta cámara de eco de la burbuja de información también. No te cruzas nunca con una persona para tener un debate real. Te cruzas con una persona o con la que estás de acuerdo o con la que vas a matar. Esa es la, pareciera ser como la lógica que le conviene a las redes sociales. Sí, y en las redes no matás. En las redes o cancelás
O dentro de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a los adolescentes que dicen, che, me dejaron afuera un grupo, o crearon un grupo paralelo en el que se habla, yo sé que existe un grupo en el cual yo no estoy, o dentro del mismo grupo de 5 o 10 adolescentes, hay 8 grupos diferentes en los cuales se hablan de cosas diferentes según quiénes están participando en esos grupos? Sí, el tema, bueno, de la segmentación dentro de los grupos de chicos, yo lo viví como alumna cuando era chica y lo vivo ahora como profesora mirándolo. Siempre va a haber chicos con intereses diferentes, pero esto lo único que hace es como potenciar y exacerbar un poco como ya esa tendencia que tenemos naturalmente de juntarnos con las personas que piensan igual que nosotros. Eh, y, Perdón, Sofi, mira, te voy a interrumpir porque justo esta semana, esto no lo hablamos antes, estoy trayendo algo nuevo, no me ok. mates, pero es un lindo ejemplo. Justo esta semana estaba hablando con un paciente que tiene una mirada realmente muy interesante de los vínculos. Es también un adolescente, está recién egresado del secundario, y me decía, loco, ¿qué onda esto de que estamos en 200 grupos y somos 10 personas nada más? ¿Cómo es posible esto? Y lo estábamos pensando un poquitito y pensando también mi experiencia como docente y como director de colegio, de escuela, cómo funciona el tema del espacio-tiempo. Digo, vos dijiste, a mí me pasó también como alumna. Ok, perfecto, pero yo cuando era alumno, yo no tenía un celular. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? La segmentación, la disgregación de los grupos o los subgrupos podían existir una sola vez, en un solo lugar, en el patio, en un recreo determinado. Ahora, en el mismo recreo, en el mismo espacio-tiempo, conviven en la pantalla 5 grupos diferentes con los cuales yo puedo interactuar y no necesito estar ahí presente. Entonces es como estas dinámicas retroalimentan, ¿no? Esta Y hay una capacidad especie de... de materialización de la segmentación que antes era implícita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es como esto de, bueno, vos ya sabés quiénes se llevan bien con quiénes y quién es amigo de quién. Ahora vos entrás al teléfono de los chicos y tenés el grupo de WhatsApp de los íntimos, digamos, con los que realmente se llevan bien, con los que se hablan, con los que critican al otro grupo también. Que termina volviendo como una especie de el chat de WhatsApp se termina volviendo como una especie de directorio de los grupitos que siempre supimos que existieron, pero acá se refuerzan, digamos. Eh, y nada, me parece importante, ya que traemos el tema del consumo pasivo de información, pensar qué sería como lo opuesto a el consumo pasivo. Eh, ¿Cómo podemos fortalecer el pensamiento crítico para generar un consumo más activo, algo, otro tipo de, otra manera de interactuar con el contenido en redes que no pase desde la restricción o desde el control como veníamos hablando antes? Eh, ¿Qué implica el consumo activo? Implica, en primer lugar, implica dudar, implica poder frenar y preguntarse, ¿esto es real? ¿Es inteligencia artificial? ¿Quién lo creó? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué me están tratando de decir con esto? Y ahí eso viene atado al segundo punto, que es la curiosidad, querer saber más, querer buscar otras fuentes, que tengas un interés real por saber si eso que estás consumiendo es real o no, si es la única opinión posible o no, y de ahí desembocar en una flexibilidad de pensamiento, poder pensar en dos cosas a la vez, no tomar un bando, y bancarse la incertidumbre de no saber algo también. Si viste dos videos con opiniones totalmente opuestas y no estás muy seguro de dónde estás parado con ese tema, está bien, y bancarte esa incertidumbre, bancarte el no saber. Eh, por eso, cuando Perdón, diferencia... Sofi, antes de que sigas, ¿no? En el camino del consumo activo, acá voy a retomar una cuestión desde el lado de la docencia, ¿no? Y estoy pensando en esta, si volvés un segundo para atrás si volvemos un segundo para atrás exacta, en ese slide. Hablamos de dudar, hablamos de la curiosidad, hablamos de la flexibilidad. Y si me pongo a pensar en esquemas, ¿no? Desde la cognitiva, esto retomado desde el constructivismo también, ¿no? Cuando pienso en un esquema es una herramienta que construye mi cerebro para comprender el mundo en el que vivo y para actuar sobre ese mundo. En ese esquema
entran ideas, entran sentimientos, entran opiniones, entran un montón de herramientas eh, de pensamiento que me permiten a mí acercarme y moldear esta realidad en la que yo vivo, o moverme en esta realidad en la que yo vivo. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando hablamos de aprendizaje, desde esta perspectiva del esquema, el aprendizaje solamente surge o es posible cuando el sujeto se da cuenta de que el esquema ese, esa herramienta que tiene con la que actuaba en la realidad, ya no le sirve. Ujú. Cuando ese esquema es insuficiente. Ahora, ¿qué pasa? Tengo un algoritmo, vuelvo otra vez a esto, que termina validando una y otra vez un mismo esquema, una herramienta que es así chiquitita. Yo cada vez que a esa herramienta le demuestro que no alcanza, lo que hago es construirla más grande, más compleja, más abarcativa, tal vez más abstracta. Necesito generar dudas, necesito generar curiosidad. Che, acá está faltando algo más. ¿Qué está faltando? Y Entonces eso yo se genera con el roce. totalmente, cosa que no pasa con las redes. Exactamente. Por eso, em, cuando hablamos del consumo activo, implica dos cosas. Por un lado, quebrar con ese sistema de comodidad y ese consumo pasivo que es como que fluye y que no implica el detener sin pensar, y también implica la creación, implica el romper con el esquema prearmado que ya tenías y poder crear algo nuevo, poder crear una nueva opinión, crear un debate, y hacerlo en comunidad, poder debatir con otras personas también. ¿A qué voy con esto? Para mí, la clave de poder generar justamente un consumo activo o una clave para poder generar consumo activo, ya sea o en el aula o con adolescentes que conocemos en nuestra vida personal, es la capacidad de crear espacio. Y con espacio me refiero a dos tipos de espacio en particular. Por un lado, el espacio mental, que es la capacidad de frenar entre el tiempo de consumo, contemplar lo que estás consumiendo y procesar lo que viste antes de ver el siguiente reel. Es esa pausa de aire, es el quiebre literal de tiempo. Poder decir, bueno, vi esto que me llamó la atención o me generó como algo, ponele, no te digo que entre reel y reel que veas, si viste un reel gracioso de brain rot o de memes o lo que sea, que entre cada reel te frenes, porque si no, no es una experiencia de consumo posible. Pero sí, si ves algo, por ejemplo, que te impactó o algo que tenga que ver con una opinión que vos tengas muy fuerte o muy marcada, poder frenar y decir, bueno, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Esta persona quién es? ¿Por qué creó el contenido que creó? ¿Qué quiere que yo crea? ¿Qué quiere que yo piense cuando vea ese contenido? A eso me refiero con el espacio mental. Y después el espacio Perdón, físico, perdón, Sofi. Digo, este espacio mental, como lo estás planteando vos, está buenísimo que lo hagamos primero nosotros como adultos y lo ejercitemos en nuestro propio uso de redes, ¿sí? Que son totalmente diferentes las redes que nosotros usamos como adultos que las que usan ellos. claro, También visto, ojo, quiero hacer un paréntesis. Todas estas cosas que yo estoy hablando en el webinar, eh, a pesar de que las estoy orientando hacia adolescentes, esto no es algo de lo que nosotros estemos exentos. Yo estoy segura de que varios de ustedes están escuchando esto y justamente si se sienten identificados con algunas de las cuestiones con las que estoy diciendo. Y es algo que nosotros siempre vamos a pensar por el ecosistema de voces en el que estamos inmersos y por las cosas que nos muestra el algoritmo, siempre vamos a pensar que nosotros somos neutrales, pero no somos neutrales. No importa cuánto estudias las redes sociales, ni yo que me dedico la vida a estudiar esto soy neutral. Y el consumo que yo consumo en redes sociales está personalizado para lo que yo pienso y lo que yo creo. Yo tengo que hacer el ejercicio consciente de frenar y preguntarme qué es lo que por qué pienso de la manera que pienso, por qué me aparece el contenido que me aparece, qué me genera una persona cuando habla o cuando me dice algo en redes. Eh, Eso es todo parte del espacio mental, el poder permitirse la duda. Porque cuando quebrás, cuando generás ese espacio en el flujo interminable de información y de consumo ideológico que tienen las redes, ahí recién podés crear algo vos, podés crear una opinión, podés crear un momento, podés crear un debate. Si no generás ese quiebre, si no generás ese espacio mental, eso nunca va a aparecer. y Y acá ahí, está.
perdón, Sofi, ¿no? Acá el desafío está qué hacemos con los adolescentes, porque vos decís la palabra frenar. Sí, podemos frenar nosotros, los adultos, porque tenemos una herramienta en el cerebro ya biológica desarrollada que se llama lóbulo prefrontal, ¿no? La parte de acá adelante que viene, digo, si ustedes vienen siguiendo algo de neurociencias, habrán visto que cada vez que hablamos de dopamina, cada vez que hablamos de satisfacción inmediata, hablamos también del lóbulo prefrontal, que es el que nos pone este límite, este freno, este agarrar y decir, che, pará, voy a controlar el impulso, voy a controlar el deseo inmediato y voy a ponerme disciplinado, voy a frenar. El adolescente no tiene desarrollado esta parte del cerebro, está recién empezando a desarrollarse y termina de desarrollarse entre los 23 y 25 años. Entonces, ¿qué es lo que requiere el adolescente? Ya que no tiene este freno natural, que no es natural, está ejercitado, está trabajado, ¿no? Por el adulto, por el cerebro adulto, ya que no lo tiene todavía desarrollado, requiere que nosotros generemos esos espacios mentales, ¿no? De frenar la pelota y decirle, che, pará, ¿viste esto que mandaste? ¿Viste esto que se generó acá? ¿Viste? ¿No? Y empezar a nosotros generarle estas situaciones, quienes somos docentes también sabemos que somos grandes creadores de estas situaciones ficticias de preguntas que tal vez son obvias, pero que nos hacen pensar un ratito, ¿no? Decir, che, esto es IA, no es IA. Che, esto está Claro, polarizado. ese es el acompañamiento, no viene desde él esto que me estás diciendo es mentira, o esto que estás opinando está mal, o esto que no es un juicio de valor el acompañamiento, sino el generar el espacio de que ellos mismos se cuestionen con una pregunta, con otro contenido. Ellos si te mandan, ahora esto lo vamos a ver más en profundidad, pero responder al contenido que te mandan con otro contenido que abra un poco la cuestión o que traiga otra perspectiva. Y con la creación de espacios físicos que tiene que ver con colectivizar la experiencia de consumo, tiene que ver debatir con la persona que tienen al lado, que puede ser o vos mismo, o generar, si sos docente, por ejemplo, espacios con sus pares, para que puedan escuchar las voces de gente que piensa distinto y crear una opinión en comunidad, tener como la experiencia del debate y del contraste de opiniones que cuando consumís información en redes es totalmente individual, no tenés ese espacio comunitario para hacerlo, que es tan importante. Por Y eso, sí, sí, perdón, Sofía, acá yo como docente vuelvo, ¿no? A esta idea eh, de cuando plasmamos cuando plasmamos esto del mundo mental al mundo físico, al mundo real, queda mucho más claro, se sostiene en el tiempo, y estoy pensando en las viejas carteleras, ¿no? Las sí, viejas carteleras en las cuales nosotros poníamos, ¿no? La cartulina, la presentación de un alumno, del otro, que se siguen usando en muchos lugares, y está bueno porque le da permanencia a esto que fue una discusión, una charla, un intercambio de opiniones. Si nosotros lo pasamos por escrito y queda, estamos de alguna manera dándole permanencia a algo que en redes no dura más de 8 segundos y que en una claro. conversación duró 20 minutos. Igual justamente para enfatizar un poco esto de que no tiene tanto que ver con la tecnología en sí, sino como todo el entramado social de fondo, podés usar hasta la misma tecnología con el mismo propósito. Esa cartelera puede ser una cartelera virtual, puede ser un link, puede ser un video de YouTube hecho en conjunto, puede ser, hay 15.000 maneras de utilizar la virtualidad y utilizar la tecnología a favor del pensamiento crítico. No son enemigas la tecnología y el pensamiento crítico, se pueden utilizar como herramienta también. Y eso me parece muy importante. Por eso, a la hora de pensar herramientas, se me ocurren dos cosas diferentes. Por un lado, esto que yo llamo acciones reactivas, que son en el momento en el que el adolescente te comparte algo o que trae algo a la conversación, alguna opinión que vos digas, esto está como bastante polarizado, o trae alguna cuestión que le genere incertidumbre, te dice, me está preocupando esto, me está preocupando lo otro. Eh, Tenemos algunas preguntas que le podemos hacer
o reacciones que podemos tener que lo ayuden a generar ese espacio mental para cuestionar y para analizar el contenido que ellos mismos te compartieron o el tema que ellos mismos trajeron a la mesa, que puede ser, por ejemplo, de dónde sacaste los datos, dónde viste esa información, te aparece mucho contenido parecido, ¿qué te hace sentir esto cuando lo ves? Hay un montón de cosas que podemos hacer o decir, no hay un manual para seguir, sino que tiene que ver justamente con lo que ellos te compartieron o con la manera en la que ellos expresaron la incomodidad o el problema que hicieron, para generar justamente como un quiebre en esta vorágine de consumo. Y en vez de que vayan al siguiente video y consuman la siguiente opinión parecida o que sigan reforzando lo mismo, generar ese quiebre con tu respuesta. Que como mencionamos antes, no tiene que ver con contradecir o con atacar, digamos, la opinión o el comentario que trae el chico, sino con cuestionar, generar como el espacio de cuestionamiento. Y segundo punto, acciones o iniciativas activas que tiene que ver con generar espacios de debate, de arte, juegos, trabajar en la autopercepción, hablar justamente de como desautomatizar el sí soy, decir, bueno, este contenido, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué dice de vos este contenido? ¿Por qué pensás que este contenido te representa? Después también a nivel práctico, una auditoría de algoritmo, hacer actividades, si en el caso del docente, de que chequeen qué tipo de contenido les aparece, o si hay una temática que se está debatiendo en clase, que puede ser de una materia que no tiene nada que ver con esto, si se están debatiendo algún fenómeno social que esté en auge o alguna temática de la historia, que ellos hagan una investigación y que se fijen qué tipo de contenido les aparece, qué tipo de contenido cree el algoritmo que ellos van a aprobar y que van a seguir retroalimentando si les aparece. Eso está bueno que ellos tengan como esa experiencia consciente de decir, che, ¿qué es lo que me está mostrando el algoritmo? ¿Por qué me aparece esto? Mirá cómo es diferente mi algoritmo al de mi par, al de mi compañero de banco, que quizás le apareció algo diferente. Eh, y finalmente, también el tema, trabajar la intolerancia a la frustración, desde el no brindar una respuesta absoluta a todos los debates que se tengan en clase. Que, por ejemplo, si estamos debatiendo un tema de algo que se está viendo en redes o se está armando un debate en clase, bancarse que la conclusión general sea no sabemos, o que la conclusión... Justo se nos cortó ahí Sofi, o tal vez me corté yo, no sé, no la estoy pudiendo seguir. Pero dentro de... Desde esta perspectiva, eso es otro. Sofi, volviste. Ahí está, se te cortó ahí un Sí. segundito. Ah, ok, Bien. no te miré. No, venías con el último punto justamente, venías cerrándolo, o sea, fueron 10 segundos, nada más. Ok, listo, perfecto. Que puedan encontrarse en estos ámbitos, en estos espacios que generamos, que puedan encontrarse con que a veces las respuestas no son tan fáciles o no son tan determinantes o tan blanco-negro como parecieran ser en redes. Que dos personas pueden tener opiniones diferentes y estar ambas en lo correcto, que dos personas pueden estar de acuerdo en una cosa y en desacuerdo en otra, y que no hay un equipo de, bueno, si sos equipo A y pensás toda esta lista de cosas, sos equipo B, pensás toda esta lista de cosas, sino que podés tener una opinión formada de diferentes voces y con diferentes ideologías sin ponerte la camiseta de nada en particular. Eh, Volvemos a la idea un poquito de romper esto de las identidades multiple choice. O soy una o soy otra. Puedo tener distintas opiniones y puede estar armado un crisol de opiniones y posturas sin que encaje dentro de una sola. exactamente. Y por eso, para retomar un poco esto que venía diciendo de utilizar la tecnología a nuestro favor para fomentar el pensamiento crítico y que no es, la tecnología no es enemiga del pensamiento crítico,
me gustó la idea de traer esta frase con la inteligencia artificial, que no es todo en redes sociales, pero en este momento está en auge, que nos ayude a pensar, no para que piense por nosotros. No hay que tachar al teléfono como una herramienta del mal que viene a arruinarle la psiquis a los chicos y a nosotros, y que no hay forma de generar pensamiento crítico online. Siento que es una tecnología que avanzó tan rápido y es un fenómeno que sigue en constante cambio y siguen apareciendo cosas nuevas. Pestañas un segundo y ya te aparecieron 3 inteligencias artificiales nuevas que no sabes qué hacen, no sabes cómo impactan el aula, no sabes cómo impactan a los chicos. Yo siento que está avanzando tan rápido que hay veces que a las instituciones, ya sea la institución de la escuela o también la institución familiar, le cuesta adaptarse al ritmo y a los nuevos cambios que aparecen. Y hay que tenernos como sociedad un poco de paciencia con todo esto que está sucediendo. Y poder realmente, yo siento que si hacemos un esfuerzo activo, si realmente tratamos de generar estos espacios, de promover el pensamiento crítico y la pluralidad de voces y de opiniones, podemos combatir esta lógica que parece ser el default o lo preestablecido por las redes. Y lo podemos hacer usando las redes, no necesariamente aboliéndolas o yendo en contra de ellas. Sí, totalmente. Desde el equipo siempre trabajamos esta idea de que la tecnología, las inteligencias artificiales, las redes, son una herramienta y como una herramienta no son responsables en sí misma de los resultados que genera, sino quien es responsable es quien lo usa. Y para poder tener un uso responsable de estas herramientas es necesario conocer, es necesario pasar de un consumidor pasivo a ser un usuario activo, profundizar, investigar, tratar de construir algo con esto, ¿no? Un martillo puedo clavar un clavo para construir o puedo tirar abajo una pared también, ¿no? Entonces, acá depende de qué es lo que va a hacer el usuario con eso. Teniendo en cuenta esto también, ¿no? Digo, vuelvo un poco a las ideas de cómo las utilizamos acá. El proyecto de orientación vocacional dedica una parte específicamente al uso de la inteligencia artificial como una pequeña guía para nosotros completar una búsqueda que podría ser interminable con respecto a qué posibilidades hay con las habilidades e intereses que yo tengo en un mundo en el cual todavía no hay carreras universitarias para los trabajos que ya existen. Ujú. Entonces, esto también es algo que hablamos en el webinar anterior. Si quieren entrar, chusmen, búsquenlo por ahí, que de eso hablamos un poquito más en profundidad en ese encuentro. Sofi, voy a plantear dos de las preguntas, varias estuvimos respondiendo en el camino, voy a plantear dos preguntas que quedaron ahí medio como en el formulario de los participantes para que debatamos un poquito. Igual tratemos de no extendernos porque ya llevamos más de una hora. Sí, disculpen, soy Charleta. Está bien, yo también, por eso. Vamos a tratar como de a más tardar en 15 o 20 minutos terminarlo y también darle la palabra a alguien que tenga ganas de participar, preguntar o hacer algún comentario. Ujú. La primera es, hay adolescentes que hoy por hoy no estén usando las redes sociales por voluntad propia. Sí, esto es algo que me parece muy interesante, se está dando como un pequeño fenómeno en algunas comunidades de Internet, sobre todo en Estados Unidos, y ahora lo estoy viendo que se está empezando a hacer un poquito acá, que es la vuelta a lo analógico. Hay mucha gente que está como romantizando, por decirlo de alguna manera, salir a la vida con la cámara de fotos a rollo, un anotador y un libro, todo por fuera de la pantalla. Pero yo siento que una cosa que nos hace pensar que veamos contenido sobre gente que deja la tecnología de fondo en el teléfono, en la red social, es como un poco irónico, porque a pesar de que yo no digo que estos intentos no sean válidos, me parece increíble, me parece hermoso que se esté haciendo esto, esta gente que hace estas tendencias, que hace esto de salir con la cámara a rollo en la cartera, después va y lo postea en redes sociales también, que no invalida el tiempo que pasó fuera sin utilizar el teléfono, y no invalida que quiera compartir esa experiencia, pero también muestra cómo ya estamos sumergidos en una lógica en la que nuestra validación y
manera de interactuar con el otro, sobre todo en los más jóvenes, está muy filtrada por las redes sociales, hasta el punto de que incluso el no consumir redes es mostrado y compartido en redes. Así que sí, hay como una tendencia que está empezando a crecer en algunos sectores, pero no es algo, digamos, yo diría, o revolucionario o... a mí me parece interesante escuchar que de parte de los más chicos está apareciendo la incomodidad con las redes y que están surgiendo estas tendencias. Porque eso quiere decir esto que veníamos hablando antes, de que el chico es consciente de que está todo el día con el teléfono y de que hay algo que está pasando, de que hay algo que no le gusta de cómo está experimentando su socialización a través de las pantallas. Sí, también del lado de la consulta, ¿no? El consultorio, desde los espacios psicológicos que tenemos, recibimos también el no querer participar por esta incomodidad que planteas, pero desde el lado de, por ejemplo, chicos que se sienten incómodos ante la mirada del otro, chicos que sufren ansiedad social o que más bien solamente miran pero no participan, o a veces prefieren ni siquiera tener cuenta para que no vean que ellos no tienen actividad. Está un poquitito esto del FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Sí, ¿Sí? ¿Lo sí, dije sí. bien? Sí, fear of missing out. Sí, Bien, esto de, che, estoy quedando afuera de participar de todo esto y la gente va a ver que yo encima no estoy participando de esto. Entonces, hay también, puede ser a veces un signo de incomodidad de nuestros chicos con respecto a sus pares y es también importante verlo, ¿sí? Porque hoy por hoy es también un espacio de socialización, la red. Nos guste o no nos guste, las redes son espacios de socialización y ellos están inmersos ahí y tienen tanto valor emocional y simbólico como el encuentro con los chicos en el patio del colegio, en la plaza o en el club. ¿No? exacto. Entonces, hay que darle importancia también a este chico que no quiere participar de las redes y preguntar por qué no quiere. Claro, no es solo, ay, qué maduro que no se mete en los quilombos de las redes o que no quiere estar en el grupo WhatsApp O o qué rebelde. generalmente que no quiera participar, dada digamos, el ecosistema de medios en el que estamos inmersos, que suele tener, como que hay tanto de la vida social que pasa por las redes, que un chico no quiera participar en las redes puede tener que ver con que no esté participando de algunos códigos sociales con sus pares. Entonces no es algo para decir, ay, qué maduro no usa las redes y listo. Hay algo ahí, si aparece en consulta o aparece en el aula, está bueno indagar. Y el otro planteo que se hace dentro del formulario es que la tecnología parece impedir los vínculos presenciales entre los adolescentes y que por eso tenemos cada vez menos contacto entre ellos, menos amigos, menos relaciones de pareja, como que los grupos de pertenencia como que van desapareciendo de a poco. Claro, yo creo que tiene que ver menos con priorizar el tiempo en pantalla frente al tiempo presencial, con justamente esta radicalización y como este ensimismamiento en mi propia opinión y en mi yo y en mi individualismo que veníamos trabajando antes. Porque vos le preguntás a cualquier chico si prefiere estar mirando TikTok o prefiere estar merendando con un amigo, te va a decir que prefiere estar con un amigo o ya sea jugando a la Play o charlando o haciendo cualquier tipo de actividad. No es que ellos priorizan el teléfono frente a su vida social, sino que tienen su atención totalmente... me parece como que perdí la conexión. ¿Me están No, escuchando? no, no, yo te escucho. Sí, sí, Ah, sí, ok, está. listo. Ok, me parece como que me desconecté, no sé por qué, pero bueno. Eh, Nada, esto que decía, que como venimos hablando, se genera como un ecosistema de consumo de información y de formación de identidad muy individual, que tiene que ver con la modalidad de consumo y con la modalidad de interactuar yo con la información y con el otro, no tanto con priorizar el sistema virtual, priorizar el aparato frente a la persona. Obviamente es un tema recontra complejo y se recontra puede debatir, Sí, pero me parece, sí. sí, que me parece también que tenemos que agregar otras cuestiones ambientales que son clave, ¿no? Los adolescentes que tenemos hoy
son los hijos de la pandemia de alguna forma, y en ese periodo de tiempo se nos enseñó que afuera había peligro, afuera de casa hay peligro, si vos salís te contagiás, si vos salís tal cosa, entonces había una serie de rituales que teníamos que seguir para no enfermarnos, para no enfermar a otros, y esa idea caló muy profunda en estos chicos que ahora son adolescentes. Nosotros más o menos lo pudimos acomodar, pero para ellos pasó en una etapa crucial de su desarrollo. Claro, y la falta de práctica también. Es mucho, ellos están acostumbrados a que la interacción con el compañerito es mandarle un mail o un WhatsApp por la tarea, y no están quizás acostumbrados de la misma manera que nosotros a hacerlo de forma presencial, en el caso particular de los chicos que lo vivieron así en la pandemia, digamos. Obviamente no hay que generalizar, pero sí hay una tendencia a que los chicos que estuvieron, digamos, hiperconectados en la pandemia y que no tuvieron escolarización en esos momentos tan clave, pueden llegar a tener como mayor dependencia de las redes para socializar. Sí, y otro aspecto que es tal vez de mayor data, o son de hace mucho más tiempo que viene sucediendo, es cómo el crecimiento de la sociedad, de la ciudad, ¿no? Y las grandes urbes, hizo que los pibes perdieran este espacio conquistado que era la calle, la plaza, estos lugares de encuentro donde los pibes se sentaban a pasar la tarde o no hacer nada. Esto ya no sucede tanto. Podemos hablar de inseguridad, podemos hablar de la cantidad de tiempo que pasan en un colegio o en actividades extraescolares, o podemos hablar también de cómo esta atención fue captada por las pantallas desde antes con la televisión por cable, el acceso a las computadoras, internet, el celular finalmente. Entonces, hay todo un proceso también histórico que saca a los chicos de estos espacios reales. Yo le digo el mundo del átomo, ¿no? El Ujú. mundo biológico, lo sacan de estos lugares, entonces terminan interactuando y además termina siendo hasta más interesante interactuar con varios grupos al mismo tiempo y con el contenido que yo quiero, en vez de Claro, estar es y esto, volvemos a bancarme. lo mismo, el sacar el roce. Vos en la Sí, red social tenés una capacidad o una facilidad para ahorrarte el roce, para hablar solo con quien vos querés, del tema que vos querés, en el momento en el que vos querés, decidís cuándo responder el mensaje, no tenés que dar la cara, no está esa comunicación no verbal, digamos, te saca muchísimo el roce la red social, por eso es mucho más fácil interactuar a través de las redes que hacerlo de forma presencial. Y si no tenés esa práctica, sí se puede complicar para el chico, si es lo que se refiere a la pregunta del sí. formulario. Clave, mándenlo al club, manden a los chicos al club, mándenlos a hacer otras actividades donde se encuentren con gente que piensa diferente, que quiere hacer cosas diferentes y que se banquen el aburrimiento, que se banquen que no están de acuerdo con esas personas o que esas personas no son iguales que ellos. Digo, es en el ejercicio del manejar la frustración, que nos volvemos más tolerantes a la frustración. Claro, Pienso en la idea. Sí. como forma de cierre, me parece como interesante plantearlo de esta manera, de que muchas veces, como en nuestro afán de querer ayudar, cuando vemos que el problema pasa mucho por las redes sociales, queremos meternos con la red social en sí, queremos meternos con lo que está haciendo el chico en el teléfono en el momento o con ese material en sí, cuando en realidad muchas veces la mayor ayuda puede aparecer por lo que pasa por fuera del teléfono, por hacer que el ambiente fuera del teléfono sea llamativo, sea interesante, sea estimulante, y que compita también con la atención que se le da al teléfono. Sí. Eh, Bien. Eh, Le queremos dar las palabras a los participantes. Si alguien de los que está hoy conectado, si nos está acompañando, tiene ganas de decir algo, lo puede hacer. Creo que los micrófonos están abiertos, o si no, lo pueden hacer a través del chat del Meet. Y si no, también quedan abiertas la posibilidad de seguir interactuando, porque esta semana lo que vamos a estar haciendo es, tengan en cuenta que yo semana lo llamo desde este momento hasta dentro de 7 días, ¿eh? Así que desde este momento a 7 días vamos a estar subiendo a nuestro Instagram algunas preguntas o ideas para que ustedes puedan empezar a ejercitar esto de crear los espacios mentales y crear los espacios físicos, retomando un poco lo que proponía Sofía. Y entonces ahí vamos a generar también un ida y vuelta con ustedes
si es que no se animan a participar ahora. Llegaste tarde, no lo llegaste a ver, tenés a alguien que decís, che, se lo quiero recomendar porque me gustaría que lo puedan ver, también lo vamos a subir a YouTube. Así que tenemos un canal de YouTube, síganos en Instagram, nos van a encontrar también en YouTube con los webinars que vamos subiendo. Y en el caso de que este tema les interese y les guste profundizarlo, esto es una mirada bastante superficial, general. Sabemos que cada comunidad tiene una realidad que los atraviesa. Sabemos que cada colegio, cada familia, cada grupo de chicos o de jóvenes que se encuentran en una institución se encuentran con desafíos diferentes. Para eso nosotros lo que hacemos es adecuar este espacio, este mismo espacio que tenemos acá, bueno, lo adecuamos a una modalidad de taller en la cual compartimos algunos de estos conceptos teóricos, pero atendemos las particularidades de esa comunidad y tratamos de construir con ustedes soluciones. Para eso pasamos un espacio privado, particular, se comunican con nosotros, nosotros nos acercamos, lo generamos el espacio o nos abren las puertas de la escuela y vamos y trabajamos con los adultos que acompañan a los adolescentes. O también puede ser un trabajo de ciudadanía digital trabajar con los adultos sobre estos mismos temas. Sí, exactamente. Bueno, no veo ningún mensaje en el chat, no veo a nadie que haya levantado la mano o pida la palabra. Nos extendimos 1 hora y 20, igual a mí me pareció recontra interesante. Voy a hacer un paréntesis y voy a contar una interna. Cuando Sofi trajo por primera vez este tema a la reunión, a una de las reuniones de equipo, que por lo general duran 1 hora y media o 2 horas, nos solemos extender. La reunión duró 3 horas y media, más o menos. Más o Empezamos menos, sí. 7:30 de la tarde de un viernes y eran como las 12 de la noche, 12, sí, 11:30 de la noche, y seguíamos reunidos hablando del tema. Entonces, la verdad que es un tema que da para profundizar mucho más, para analizar nuestro propio algoritmo, para poder ver cómo funcionan nuestras redes, y es lo que los invitamos a hacer y seguir haciendo y profundizando de acá en adelante. Así que muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahí estoy viendo un par de mensajitos. No los voy a llegar a leer ahora y responder ahora, pero los contestaremos a través de las redes. Ahí estoy leyendo los comentarios que están mandando. Ah, gracias, Eh, Sofi. bueno, muchas gracias a todos los que comentaron. Les agradezco mucho que estén acá, que hayan escuchado y también, bueno, a través de las redes de Potencial Humano, si tienen alguna pregunta, me llegará y yo responderé y seguiremos conectados. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Va a haber otra más, va a haber muchas más. Síganos en Instagram, que vamos a ir publicando de qué se tratan los próximos webinares. Muchas gracias. Chao, hasta luego.